Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Vicente Montesinos desde Dando Caña en este jueves 26 de marzo de 2020. La tragedia que oculta el gobierno, los alarmantísimos datos sobre el impacto del coronavirus en España que nos siguen ocultando, y es que España registra una evolución mucho peor que la de Italia. Y es evidente que si se hubiera actuado a tiempo y no con la absoluta negligencia y desfachatez con la que se ha actuado, el número de fallecidos habría sido y sería muy inferior. Ahora va a llegar la ola, ahora va a llegar la ola. Esta es una de las frases que pronunció Pedro Sánchez en su comparecencia el sábado pasado. Esta advertencia, junto con la prórroga del estado de alarma para otros 15 días hasta el 12 de abril, explica bien las duras semanas que vamos a sufrir, que nos esperan por delante con el asunto del coronavirus, especialmente porque durante semanas y semanas se ha venido ocultando lo que nos estaba cayendo encima por movimientos, tretas e intereses políticos. Existen datos alarmantes. Ahora va a venir la ola, claro que va a venir la ola. Existen datos alarmantes que por la gestión pésima, negligente y cuanto menos imprudente de este gobierno hablan del posible impacto que va a tener el coronavirus en España. Me voy a centrar en 3 puntos. En primer lugar, España está en una situación peor que Italia. Evidentemente ya ayer superamos a China en número de fallecidos. Esto es una barbaridad. Tengan en cuenta ustedes que cuando hablábamos del coronavirus en China parecía algo tan lejano. Hubo países en Hispanoamérica. Ayer hablaba por mi parte con unos hermanos colombianos que nos contaban cómo el presidente de Colombia desde diciembre estaba ya preveyendo y tomando medidas para lo que podía pasar. Hoy tienen decenas de casos, están bajo control, están confinados, están tomando las medidas que aquí en España había que haber tomado hace prácticamente 2 meses y que no se tomaron hasta que no pasaron las manifestaciones del 8 de marzo. ¿Por qué digo que España está peor que Italia? El primer tema es el dato oficial de fallecidos por el coronavirus. El pasado martes, hace 2 días, 24 de marzo, cerramos con un total de 3.434 muertos, lejos del doble que hay en Italia, 7.500. El problema es que vamos con días de retraso, porque el virus se propagó mucho antes en Italia. Entonces, si hacemos un análisis de la evolución de contagiados y fallecidos desde un punto común de inicio, la situación de España es mucho peor que la de China, donde surgió el brote, e incluso que la de Italia, porque de mantenerse, ojalá no sea así, esta tendencia, todo apunta a que el número de fallecidos en España va a ser también superior. Segundo tema, los casos reales son 10 veces superiores. España ahora mismo ronda ya los 50.000 contagiados confirmados, pero el número real es muy superior. Fíjense que el pasado martes, cuando Italia tenía 64.000 casos oficiales de contagiados, anunció que la cifra real podría ser de hasta 10 veces mayor, es decir, estaban hablando de unas 600.000 personas infectadas, según la Protección Civil italiana. Un estudio que se publicó el fin de semana pasado señalaba que España solo había contabilizado el 5% de los afectados, entonces hablábamos de 28.000 debido al escaso número de test realizados. En España no han llegado los test, no nos hemos surtido de estos elementos, van llegando tarde y mal. Esto podría hacer que la cifra real rondara ya las 560.000 personas infectadas y que en cuestión de días estuviéramos hablando de más de 1 millón de infectados. Esto es difícil de estimar, es evidente, ya que el número de infectados podría ser incluso superior, porque hay fuentes, estimaciones, que hablan de que podría multiplicar por 30 la cifra oficial, y es que España es uno de los países afectados que ha realizado menos test, y esta es la realidad.
para localizar y confirmar a los contagiados. Esta es la gran diferencia, por ejemplo, con Alemania, un país que teniendo prácticamente el mismo número de contagiados oficiales que nosotros, tiene una mortalidad ridícula al lado de la de España. Y dirán, ¿por qué? ¿Tienen más defensas los alemanes? No. Lo que pasa es que los números oficiales responden a un montón increíble de test que se ha hecho prácticamente a toda la población que podía tener cualquier tipo de síntoma o riesgo, y aquí en España no hay test porque el gobierno ha dejado en una situación de desabastecimiento y de descontrol absoluto, tanto en la gestión del test, de los EPIs, de los equipos de protección individual, lo que está haciendo que fallezcan ya sin cesar sanitarios encargados de nuestra salud. Sin mascarillas, con fuerzas y cuerpos de seguridad que empiezan a infectarse y fallecer. Ya se conocen al menos 4 guardias civiles jóvenes sin patologías previas que han muerto por no tener mascarillas en las calles, ningún tipo de protección. Esta es la realidad de España, lo que se supone un país del primer mundo, gobernado por un gobierno de coalición antiespañola, pero evidentemente también antisentido común y evidentemente también anti todo lo que pueda representar la buena gestión pública. La Universidad de Valencia estima, ojo a lo que les voy a decir, que el pico de infectados podría estar entre el 20 de mayo y el 6 de junio. Estamos hablando de dentro de 2 meses, con una horquilla que podría hablar de unos 600.000 a 1.200.000 de contagiados oficiales, siendo la cifra real probablemente muy superior. Todo esto es muy difícil de aventurar, por supuesto, en cifras, pero evidentemente la tendencia que apuntan todos los estudiosos del asunto y todos los informes independientes que se vienen realizando hablan de esto. Por tanto, España está peor que Italia, los casos reales son 10 veces mayores mínimo a los que se nos están diciendo, y luego hay un tercer punto, porque sería la cifra más alarmante sin duda la de fallecidos, que podrían llevarnos a hablar, dada la gestión tardía y nefasta que se ha hecho de la crisis del coronavirus en España, yo diría sin duda que la peor del mundo, podrían llevarnos a hablar de decenas de miles de muertos. Les hablo de un informe de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias, no de cualquiera. Calcula en unas 280.000 las hospitalizaciones y 56.000, si me oyen bien, los fallecimientos por coronavirus que podríamos llegar a alcanzar con el ritmo que llevamos actualmente, con un pico de contagios que ellos sitúan probablemente en su momento álgido a finales de abril como escenario más probable. Estamos hablando, por lo tanto, de una inacción del gobierno de la que les hemos venido hablando desde el primer momento, que pasa factura. Ante tal desastre, cabe preguntarse qué habría pasado si el gobierno, en vez de esperar hasta después del 8 de marzo, hubiera actuado antes para frenar la infección. La inacción por parte de las autoridades se traduce en vidas humanas, no hay otra. Esto no es alarmismo, esto no es oportunismo, esta es la realidad y el grito para que esta gestión nefasta pare de una vez. Hay ejemplos clarísimos. La ciudad de San Luis, en los Estados Unidos, adoptó medidas 6 días antes que la ciudad de Pittsburgh, por ejemplo, 6 días simplemente, y registró menos de la mitad de muertes por ciudadano. Así les podría estar hablando de informes, de estadísticas y de realidades con números que son tozudos sin parar. Por no hablar de los países que actuaron de forma temprana contra el coronavirus, adoptando medidas de prevención desde el principio. ¿Qué pasa? Un país como Corea del Sur hizo esto y registran tasas de mortalidad 10 veces más bajas que las de España. España se encuadra entre los países que actuaron más tarde y las consecuencias las estamos sufriendo ahora y las vamos a seguir sufriendo.
esto es lo que hay y así se lo contamos. Desde Dando Caña, Vicente Montesinos, un fuerte abrazo y cuídense, porque si tenemos que esperar a que nos cuiden nuestros gobernantes, apañados vamos. Un apoyo y un saludo muy, muy entrañable para todos los miembros de la sanidad española, para todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para todos los trabajadores y empleados públicos, por una parte, que obligados por la mala gestión de nuestros gobernantes siguen al pie del cañón en unas condiciones lamentables, y también para todos los trabajadores de las empresas privadas que sin ningún tipo de protección ni ayuda siguen abasteciendo. Sectores cárnicos, sectores del campo, sectores de la pesca, sectores de supermercados, de reposición de alimentos, farmacias, infinidad de gente que está luchando por mantener a España viva, mientras que se juegan su vida a diario por la falta de previsión, de protección y de acción de un gobierno que, cuanto menos, está incurriendo en una negligencia criminal. Un fuerte abrazo.